Mayor es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. David, gracias por el tiempo. Una pena que te convoquemos para esto, pero bueno, me parece que hay que dar la noticia, la triste noticia. David, buenos días. Gracias por el tiempo. Sí, muy buen día, Sari, y también a la audiencia. La verdad que estamos muy golpeados por la noticia que recién, hace minutos nada más nos pasaron. Tiene que ver con el fallecimiento del maestro Serafín Francia Campos, un hombre con una dilatada trayectoria en el campo de la cultura de nuestro país, particularmente que siempre se denomina cultura folclórica, y también su vinculación obviamente con lo que a nosotros nos atañe, que es el idioma guaraní. Claro, y esa es la noticia. Hace minutos nos dejó el maestro Serafín Francia Campos. Qué bárbaro. Claro, todos, digamos, vamos a viajar al más allá, David, pero uno tiene la esperanza de una larguísima vida para los incunables. Y yo voy a decir esto a título muy personal: el maestro Francia Campos es un incunable para la radiofonía, para la cultura paraguaya, un hombre que no ha descansado salvo en los momentos en que la enfermedad le visitó y ahora descansa en paz. Pero para mí, licenciado, él es un incunable. Sin ninguna duda, Sari. Son de esos escasos, seguramente, hombres o mujeres que aparecen en el mundo, y en este caso en el Paraguay para nosotros, y que con su labor han demostrado a todos que hay que trabajar por lo nuestro, por lo que nos identifica. Él hizo todo lo que en este caso podría haber hecho como comunicador, como trabajador cultural. Fue animar los grandes festivales a momentos en que los festivales mismos no tenían mayor trascendencia. Él lo hizo, y con él muchas otras gente que lastimosamente no está, como con Miguel Ángel Rodríguez, como Angelini Cara, como Don José Peralta, Elvira Cara Segovia. Son nombres que en este momento a los cuales se suma Serafín, en el sentido de ya haber pasado de esta dimensión a otra, pero habiendo dejado un valioso legado para los jóvenes y sobre todo para los niños, para seguir creyendo en lo importante de ser paraguayo, en lo importante que es defender siempre lo nuestro, y sobre todo más que defender, valorar y fortalecer la cultura de nuestro país, claro. Ahora, digamos, porque van a florecer las anécdotas, licenciado Galeano, y claro que el nombre de Serafín Francia Campos es un nombre artístico, ¿verdad? Perdón que no recuerde ahora, pero después me van a ayudar las chicas de producción, el nombre de cédula, el nombre de partida de nacimiento del maestro, ¿verdad? Pero qué bárbaro, generaciones y generaciones escuchando su potente voz, pero por sobre todo pregonando los encantos de la música paraguaya, de la poesía paraguaya y de otras artes de nuestro país. Este hombre estuvo en radio, en tele, estuvo en lo que decimos ahora en el prime time de la televisión paraguaya, de las radios paraguayas. Incomparable, tampoco, digamos, en retrospectiva, ¿no? Así mismo, hay una cuestión que creo que incide, digamos, le dio a su vida un plus especial. Él no solamente se dedicó, como probablemente en muchos casos se da, a la difusión de la música por la música misma, mencionando a veces al compositor, al conjunto, al cantante, sino que él, más que eso, estudió profundamente a cada uno de los creadores. Entre otras cosas, nosotros tuvimos la oportunidad muchas veces de tener su presencia en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y una de las últimas veces nos dio una clase fantástica sobre la vida, las obras de Emiliano Oro Fernández, por ejemplo. Sobre la vida de nuevo ciencia, existe una persona de otra cosa que plantar un árbol, escribir un libro y tener hijos. Bueno, él, lo de los libros también dejó, obviamente, se llama familia constituida, su esposa, una destacadísima
misma docente también, la doctora María Elvira Martínez de Campos, y sus hijos, sus nietos, que en este caso quedan con este enorme vacío que implica la partida de este gran maestro, pero que sobre todas las cosas preparó un poco la trayectoria de su familia, una familia también ejemplar, que yo creo que por donde se la mire, la familia y él siempre fueron bendecidos en ese sentido, Clarín. Y, insisto, fue un profundo conocedor. Uno podía hablar con él, pero de este, aquello del otro, el gran compositor, escritor, podía hablar de todo, de acá del país, a nivel internacional. Es decir, una persona culta, una persona con una impresionante capacidad de conocimiento, y eso también, toda esa serie de conocimientos para nuestra satisfacción, ¿verdad? Para este legado, él lo plasmó en varios libros, Clarín. Es así, es así. Se lo recordará y con mucho respeto, cariño y admiración. Licenciado David Galeano, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Gracias por el tiempo y lamentamos que haya sido vos el que confirmó esta noticia para nuestros televidentes y radioescuchas. Pero bueno, hay que contarlo porque hay que rendirle el homenaje que se merece. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Clarín. Un saludo a la audiencia. Muy amable. Serafín Francia Campos. Brillante, vibrante. Hoy puedo decir, tuve la gracia de ser su compañero unos pocos meses en otra radio, pero un gigante. Vamos a ir dando los detalles finos, digamos, también confirmando cuando podamos molestar a la familia o ellos quieran informarlo, estamos dispuestos, disponibles para contar dónde va a ser el sepelio. Hay que honrar a este hombre. Por supuesto. Aquí, Encarnación era Clarín, ¿verdad? sí, aquí hay unanimidad. Aquí hay unanimidad de que este fue un verdadero trabajador de la cultura paraguaya.